por todo lo que es Belgrano y después Avenida Maipú, acá en provincia de Buenos Aires, también está interrumpido al tránsito y esto se va a mantener, y esto es información que nos están pasando en este momento. Este corte, como los otros cortes que están siendo en este momento en todos los accesos a la capital federal, se van a mantener hasta que se libere la situación en Puente Pueyrredón. Están expectantes a ver cuáles son las órdenes de la columna principal de este reclamo del Polo Obrero con Beliboni a la cabeza, que están presentes allí sobre el Puente Pueyrredón. Una vez que los dejen pasar, si es que esto ocurre, y pueden marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, recién ahí van a analizar levantar el resto de los cortes y en especial este, en Puente Saavedra, donde estamos nosotros. La gente, ¿qué tiene que saber si está por salir con su auto, si vive en zona norte, si tiene que ir para esta zona o ingresar a la capital desde el lado de Vicente López? Está totalmente cortado el tránsito, Avenida Maipú para el lado de Avenida Cabildo. Lo mismo del sentido contrario, de Cabildo para Maipú. Si venís por la avenida General Paz desde Lugones para el lado, por ejemplo, del río de la Plata y Riachuelo, está cortada la bajada de Maipú y también la subida. La calle Sufriatelli, que es la calle que es paralela a la avenida General Paz a esta altura de la provincia de Buenos Aires, también está cortada el tránsito, no permiten el acceso, solamente están permitiendo que pasen ambulancias y motos, pero de a pie. Sigue el corte, esto insisto, va a permanecer, y ha pasado la primera hora que nos habían dicho primero que iban a quedarse hasta las 12 del mediodía. Habían extendido después hasta 12:30, como la situación en Puente Pueyrredón sigue siendo difícil y complicada, van a quedarse acá al menos hasta que se resuelva esa circunstancia. Estamos en la jornada piquetera nacional, esto es un reclamo que tiene cortes en prácticamente todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires no solamente es acá en Puente Saavedra, sino también hay distintos reclamos y cortes generando conflicto de tránsito y unas demoras impresionantes sobre lo que es la avenida General Paz, tanto sentido Riachuelo como para el lado del Río de la Plata. Tenemos este tipo de movilizaciones para el sentido del acceso oeste, en Delepiane, en Puente La Noria, en Puente Pueyrredón, donde está el lugar más difícil absolutamente, y también sobre la autopista La Plata y Puente Saavedra, donde estamos nosotros en este lugar. Se me ha cortado el retorno, así que pienso cerrar con esto. Sigue el corte en Puente Saavedra. Se mantiene la manifestación, al menos hasta resolver lo que es la circunstancia que se da en el Puente Pueyrredón, a ver si pueden avanzar el frente del Polo Obrero que está protestando en ese lugar. No van a levantar el corte en los distintos puntos. Bien. Y en especial aquí en Puente Saavedra. Nacho Botaro, gracias, volvemos ahí en cualquier momento. Ya vamos a contar, este va a ser uno de los temas del día, cortes y bloqueos en todo el país. Sobre todo en la ciudad, en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a contar qué hay detrás de este reclamo y cómo se está posicionando el gobierno frente a organizaciones sociales, fundamentalmente de izquierda, que no están alineadas con el oficialismo, y ahí hay una negociación muy fuerte que ahora en un ratito va a contar acá Claudio Slotnik. Atención, porque es un día de caos en la ciudad de Buenos Aires, también protestas en otros lugares del país, por ejemplo en Córdoba. Atención que en un ratito vamos a contar cómo sigue esta pulseada. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, en la tarde con mucha información. En un rato vamos a contar 3 confesiones del presidente Alberto Fernández en privado respecto a la marcha de la economía, a qué juega China en la Argentina y si el gobierno quiere apoyarse en China al mismo tiempo que negocia con el Fondo Monetario Internacional, y respecto al dólar blue también. ¿Qué están pensando respecto al dólar blue para las próximas semanas? Pero vamos a arrancar con esto, ¿no? Tras la pandemia, que ha quedado por ahora bastante atrás, y roguemos que siga así en términos de contagios, en términos de internaciones en terapia intensiva, los datos siguen para abajo. Y lo que sigue en aumento es el tema de vacunación. Entonces, tras la pandemia, ha quedado en el escenario político sin duda atrás la pandemia, no las consecuencias de la pandemia, no la crisis económica, pero sí la pandemia. Vuelve potenciado el drama de siempre, y básicamente la inflación y la inseguridad. Y la pregunta es quién se hace cargo. Atención, porque ahora vamos a contar con el tema de la inflación. Hay muchísima preocupación en el gobierno, porque Roberto Feletti, el flamante
secretario de Comercio, que está en medio de una negociación feroz con las empresas alimenticias para tratar de congelar hasta enero 1.200 productos de la canasta básica, extendiendo precios cuidados. Eso no es una política inflacionaria, ni mucho menos, es algo muy chiquito que el gobierno básicamente quiere enviar como señal de que está haciendo algo con el tema de precios y ver si hay una canasta de referencia en supermercados. Pero atención que ahora lo va a contar Zlotnik, acaba de reconocer que la inflación en septiembre se habría acelerado por arriba del 3%. Y ojo que esto es una señal de alarma enorme para el gobierno, porque la política de anclar el tipo de cambio que viene llevando a cabo Guzmán, que tuvo como piso de inflación este año el 2,5% de agosto, empieza a deshacerse con la aceleración inflacionaria que está reconociendo el propio gobierno en septiembre y también en octubre. Y la pregunta es quién se hace cargo de esto, porque mientras Guzmán negocia con el FMI algo básico, que es tratar de atacar el problema de fondo, que son los enormes desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina, el déficit fiscal, la emisión monetaria y la incertidumbre total respecto a cuál va a ser el dólar en los próximos meses, en medio de una brecha cambiaria de más del 90%, mientras Guzmán trata de negociar eso y tiene el visto bueno de Cristina Alberto Fernández respecto al acuerdo con el fondo, pero no se sabe si después de la elección y según el resultado, Cristina va a acompañar también las exigencias del FMI que comentábamos ayer y hoy vamos a dar algunos detalles adicionales, básicamente el ajuste fiscal y qué hacer con el cepo y la brecha cambiaria. Bueno, aparece en el escenario también, como decía Feletti, que se pone en el centro del tema precios cuando todo el mundo sabe que lo que está negociando Feletti ni por asomo va a frenar el proceso inflacionario. Pero el gobierno lo trata de mostrar como que al menos se está ocupando del tema. Pero la pregunta, primer tema, inflación, es quién se hace cargo dentro del gobierno de este problema, que es el problema principal hoy de la economía argentina. Segundo tema, el tema de la inseguridad. Ahora vamos a contar, han ocurrido en los últimos días en el Gran Buenos Aires 3 hechos muy fuertes de inseguridad. Uno que ocurrió a principio de semana en Caseros, en 3 de febrero. Uno que ocurrió ahí, en Caseros, en 3 de febrero. Otro que ocurrió en Lanús. En Lanús que asesinaron a un joven que estaba con todo el tema de tecnología, informática, minado de criptomonedas y demás, y fue asesinado brutalmente para robarle el auto. Un policía de la ciudad que fue asesinado también en Caseros, como le decían, en 3 de febrero. Y el último, que fue verdaderamente muy impactante y que sigue generando todo tipo de repercusión, lo que ocurrió en Quilmes. En Quilmes, donde fue asesinado un chiquito de 17 años cuando iba al colegio y fue apuñalado, ¿no? Estos hechos que han generado mucha repercusión y que, como ven, también tiene una cuestión transversal. Lanús y 3 de febrero gobernado por intendentes de Juntos por el Cambio. Quilmes gobernada por Mayra Mendoza, dentro del Frente de Todos, la persona más cercana a Cristina y a Kicillof de la Cámpora. Bueno, está generando todo tipo de conmoción, ¿no? Porque, insisto con este tema y vuelvo al anclaje inicial, ¿quién se hace cargo de la inseguridad? Es evidente que, como dicen los intendentes, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires tiene un principal responsable, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Seguridad, que maneja la principal fuerza, que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Como en otras provincias, el principal responsable de eso, los intendentes tienen las fuerzas municipales, con lo cual tratan de encarar lo que no cubre la policía de la provincia. Pero la pregunta de fondo es quién se hace cargo. Sergio Berni ha entendido cuál es el problema. Vuelvo al anterior, por favor. Ha entendido cuál es el problema
respecto a el mensaje a la población. Y cada vez que habla, envía un mensaje, más allá de que después lo resuelva el problema, y evidentemente no lo está resolviendo, al problema Bernie como secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero ha entendido que no se puede estar hablando de cualquier cosa, y apenas ocurrieron este hecho, y sobre todo el último hecho del chiquito de 17 años, cuando iba al colegio apuñalado en Quilmes, que generó una conmoción inmensa, y manifestaciones también reclamando justicia. Bueno, fue muy duro y sigue enviando mensajes fuertes a los jueces que liberan a detenidos por hechos delictivos graves, y a los 4 días lo vuelven a liberar, o a los meses lo vuelven a liberar, porque 2 de estos crímenes terribles que han ocurrido, hay involucrados personas que salieron recientemente nuevamente de la cárcel, cuando tendrían que estar adentro. Pero por otro lado tenemos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que no se termina de entender bien qué hace en el gobierno. Es decir, ¿a qué llegó Aníbal Fernández en el gobierno? En las últimas horas, muchos recordaron algo que Aníbal Fernández trató de dejar en la historia, digamos, y después explicó de 20.000 maneras que nunca fueron convincentes, cuando habló, se acuerdan, en su momento de la sensación de inseguridad, que le valió un costo político enorme en su momento. Ahora, esta semana, nosotros lo contamos acá, estuvo involucrado en hablar de los subsidios de una escuela en la ciudad de Buenos Aires para cruzarse con Nick, el humorista y dibujante de La Nación, y en el medio de eso, porque el ministro de Seguridad consideraba que estaba defendiendo al gobierno, lo que ya contamos de la amenaza velada, el mensaje intimidatorio respecto a las hijas de Nick, que iban justamente a esa escuela. Tal es así que desde el jefe de gabinete, Mansur, hasta el candidato en la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, ayer lo reiteró en el debate Leandro Santoro, consideraron que había sido un grave error de Aníbal Fernández y habían dicho que no se podía meter a los chicos, a los hijos en medio del debate. Pero más allá de esa cuestión, el tema de fondo es quién se hace cargo del tema de la inseguridad. Si tenemos, por un lado, a un ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente entiende el mensaje porque está haciendo de sheriff del Far West, es decir, con el discurso de mano dura permanentemente, y hay que reconocerle que ha sido consistente en eso, porque siempre ha planteado basta de garantismo. La última declaración ha sido dejen de discutir el tema del sexo binario y todas esas cosas y enfoquémonos en el tema principal, por qué los jueces liberan a presos que después, a los pocos meses, cometen delitos muy graves y hasta asesinatos, pero el que debe plantear la orientación de fondo, que es Aníbal Fernández, no se entiende si está a cargo y de qué está a cargo, porque, insisto, está enfrascado en los debates de los cuales estuvo enfrascado Aníbal Fernández durante sus últimos años de carrera política siempre, es decir, básicamente en estupideces, es decir, en discusiones en las cuales Aníbal Fernández se mete y no se hace cargo del cargo que está desempeñando. E insisto con este tema porque estos son 2 temas que están en la agenda, y no de la campaña electoral, que también lo están, sino que están en la agenda post-pandemia, estallaron, se potenciaron, y se potenciaron obviamente por todo lo que contamos todos los días respecto al tema económico y al tema inflacionario, y se potencia el tema de la inseguridad porque cuando hay más actividad económica en una economía que está destrozada con niveles de pobreza récord y demás, se potencia también el tema de la inseguridad. Entonces, vamos a analizar en un ratito quién se hace cargo del tema inflación, cuando están de un lado tironeando Guzmán en Washington, diciendo que está haciendo todo lo deberes, y por otro lado Feletti, reconociendo el problema gravísimo que se volvió a acelerar la inflación y está tratando de hacer un pequeño acuerdo con las empresas para congelar 1.200 productos, y del otro lado el tema de la inseguridad. ¿Quién se hace cargo? ¿Es Aníbal Fernández el que se hace cargo? ¿Es Bernie el que se hace cargo? ¿Por qué el gobierno no toma una definición de lo que quiere hacer con la política de seguridad en la Argentina? Más allá de que, insisto, las responsabilidades de este tipo de delitos son de cada una de las jurisdicciones, pero evidentemente el ministro de Seguridad algo tiene que hacer en este tipo de temas, sobre todo cuando ha pasado una semana discutiendo
en Twitter discutiendo, enviando mensajes en Twitter bochornosos a Nick, al humorista de La Nación. Ya está en nuestros estudios, además de Carlitos González Prieto y Claudio Slotnick, y en un ratito vamos a hacer el debate con el Chino Navarro y también con, además del Chino Navarro, va a estar Facundo Suárez Lastra. Es muy interesante, digamos, para tener una voz oficial y qué es lo que se va a plantear respecto también desde el gobierno a todo esto que está ocurriendo. También vamos a ver en un ratito qué está pasando con el tema debate, lo que ocurrió ayer con el tema debate, que se planteó en términos de propuestas y fundamentalmente quién ganó y quién perdió. Y cómo se define desde el punto de vista de un debate quién gana y quién pierde. Cómo se define de ese punto de vista qué van a buscar al debate y quién gana y quién pierde. Ya también está en nuestro piso Marcos Novaro. Gracias, Marcos, por venir acá. Como siempre, un gusto tenerte. ¿Qué estás viendo? Creo que forma parte todo de la campaña electoral, pero yo decía, y quería poner estos dos ejes, inflación y seguridad, ¿quién se hace cargo? ¿Qué estás viendo respecto a cómo se posiciona el gobierno frente a esto que parece ser dos emergentes fundamentales de la pospandemia? Mirá, diría, a ver, el gobierno está muy deshilachado, ¿no? Después de las PASO, y eso no lo puede disimular, a pesar del hiperactivismo que algunos funcionarios han adquirido, Mansur entre ellos. Me parece que no están de acuerdo todavía sobre quién perdió el 12 de septiembre, digamos, ¿no? Como no saben quién perdió, tampoco saben quién puede llegar a recuperar la iniciativa, ¿no? Y ahí hay un desacuerdo estructural. Yo no veo que eso tenga mucha solución hasta pasado el 14 de noviembre, si hacen un momento de reflexión, se calman las aguas y ven cómo siguen, digamos, ¿no? Para eso necesitan mucha más tranquilidad de la que tienen ahora. A ver, reitérame, por favor, que me estaban hablando por la cucaracha. Te pido disculpas porque te voy a decir la verdad, digamos. No es que ¿Qué fue me estaban hablando acá por la cucaracha y no te pude escuchar el final. Te desconcertaron. Sí. No, me da la impresión de que no están de acuerdo sobre quién perdió y por lo tanto quién puede llevar el carro más o menos en una dirección de recuperación, no digamos de victoria, porque eso está descartado, digamos, ¿no? Pero me parece que cierta recuperación, por lo menos dar señales a sus propios votantes de no estamos perdiendo el control. Hasta que no se pongan de acuerdo, digamos, a hacer un balance entre ellos y definir cómo siguen a partir de ese balance, me parece que no va a haber mucha tranquilidad en el gobierno, ¿no? Nosotros siempre, y yo vengo planteando muy claramente que claramente el gobierno tiene que después de las elecciones definir cuál es el rumbo económico que quiere tomar. Y el acuerdo con el fondo no es gratuito, es un acuerdo típico, ajuste fiscal, ajuste monetario y ver si te dan un poquito de tiempo para acomodar el dólar y la brecha cambiaria. Eso tiene un costo muy grande. En el ajuste fiscal ya está en el presupuesto 2022, recortar subsidio, aumentar tarifa. Hay una discusión enorme que vos la debés conocer con el tema universitario, donde también Guzmán le envió una poda que ahora el ministro de Educación dice que no se va a aplicar, que hubo un error y demás. Pero vos la ves a Cristina acompañando, y ahora después hablamos de inseguridad, pero ¿ves acompañando eso después del 14 de noviembre? ¿Va a depender del resultado de la elección? Mirá, en principio uno diría, están polarizando ahora, tal vez no está mal, digamos, tal vez no pueden hacer otra cosa que polarizar, porque se tiene que agarrar al adversario en el centro del ring y tratar de abrazarlo y si pueden pegarle alguna piña, digamos, ¿no? Pero por lo menos no recibir tanto. Después de las elecciones, ¿qué van a hacer? Esa es la gran pregunta. Yo diría que hay tres escenarios. Cristina sigue polarizando, insiste. Eso me parece que no hay combustible para sostenerlo. Eso es el acabose. Puede seguir en la terapia del parche, que es más o menos lo que hicieron después del 12, digamos, ¿no? Ponemos algún funcionario nuevo, sacamos a uno que esté demasiado desgastado. Me parece que eso sigue el deterioro, digamos. O puede tomar en serio la tarea de recomponer el pacto de convivencia en el frente de todos, que es una tarea muy difícil porque incluye, entre otras cosas, los costos del ajuste que inevitablemente se va a dar por inflación o por algún acuerdo con el fondo, o por una combinación de las dos cosas, porque seguramente la inflación va a seguir muy alta, digamos, ¿no? Pero me parece que ese es el camino que yo desearía que Cristina adopte, imitando lo que hizo después del 2013, no lo que hizo
después del 2009, digamos. No, si hace después del 2009 estamos fritos. Ahora la pregunta cuando yo te decía, bueno, porque hay un tercer también escenario, yo planteaba, es seguro, va a haber acuerdo con el fondo, no hay duda de eso. ¿Pero por qué digo que no hay duda de eso? Porque el gobierno va a pagar entre lo que pagó en septiembre y en diciembre más de 4.000 millones de dólares de vencimientos al FMI. Y tiene el compromiso de, una vez que se firme el acuerdo, que eso vuelva a las reservas el año que viene. Imagínate si no hay acuerdo. Es decir, la Argentina va al default en marzo y encima le pagó 4.000 millones de dólares. Es decir, sería la peor gestión en términos de una negociación de la historia. Por eso el presidente fue muy claro con los empresarios diciéndole el acuerdo va a estar. Y efectivamente, desde la mínima racionalidad, que ya no tiene que ver con ideología, sino que tiene que ver con que vos estás entregando parte de las reservas al FMI en estos meses para no caer en default, para que te las devuelva el año que viene, y si no hay acuerdo no te las va a devolver. Entonces vas a tener un default que te va a generar corrida cambiaria, corrida bancaria y encima sin reserva, porque le pagaste esto. Ojo que hasta ahora se le vino pagando, sin contar esto último, a organismos internacionales, incluido el FMI, pero también Banco Mundial y BID, en términos netos, 3.500 millones de dólares. Es decir, que desde que asumió Alberto Fernández para no caer en default con organismos internacionales, a fin de año va a estar pagando 7.500 millones de dólares, mucho más de lo que hoy tiene de reservas netas disponibles. Entonces, de acuerdo con el FMI va a haber, no hay ninguna duda respecto a eso. Yo decía, hay un escenario que sí es muy complejo y es preguntarse si Cristina va a acompañar esto. Claro. O si después de la elección, una vez que esté el acuerdo con el fondo, Cristina va a sacar las manos del gobierno y va a decir, no, este es Alberto Fernández en su gestión, yo me corro de esto básicamente para preservar, no sé, el relato, la historia y demás. Sí, esa sería seguir con lo que ha venido haciendo hasta ahora. ¿Vos ves esa alternativa todavía posible o crees que Cristina no llegaría a jugar tan fuerte como eso? Es decir, correrse directamente, algo con lo cual de alguna manera insinuó con el tema de la carta, las renuncias y demás, pero después planteó, bueno, esto fue para movilizar al gobierno y para sacudirlo, para sacudir la gestión. Mirá, es difícil decir lo que va a hacer, ¿no? Porque creo que dependemos en gran medida de eso y Cristina, digamos, es una política bastante difícil de predecir siempre, en circunstancias difíciles aún más. Y estas son circunstancias muy difíciles. Creo que más difíciles de las que en cualquier otro momento enfrentó, porque está atada a un gobierno que inevitablemente va a tener que dar malas noticias, quiera o no. No puede disfrazarlas de esto, decir yo congelo los precios y suben, no es culpa mía. Eso es un disfraz, digamos, no sirve para nada. Es tratar de lavarse las manos de algo que es evidente, que llueve, digamos, ¿no? Decir, bueno, yo creo que Cristina tiene ese dilema y no creo que lo tenga resuelto, ¿no? Entre otras cosas porque es difícil pensar, vos decías muy bien, sí, acuerdo va a haber, pero nadie sabe si el acuerdo va a funcionar para posibilitar una mínima reactivación. Si esa posibilidad fuera más o menos firme, entonces, sí, Cristina tendría más incentivos para decir, bueno, me modero. Pero tal vez la vía de la moderación la lleva igual a un descalabro económico profundo, porque aún pactando con el fondo, no es que Argentina va a recibir algún peso, no va a recibir nada, los empresarios van a seguir retirando todo lo que puedan, digamos, replegando todas sus inversiones en la medida de lo posible y esperando a ver si escampa en 2023. Entonces, la expectativa puesta en 2023, yo no sé si la financia como sucedió después de 2013. Ella después de 2013 tuvo la oportunidad de moderarse porque había la expectativa de recuperación relativamente segura. No, y había reservas en el Banco Central. Y había ciertas reservas, todavía la inflación estaba en 25, no en 50, había otras circunstancias. Hoy todo está peor. Claro, exacto. Y el otro punto clave que planteaste, además la reserva del Banco Central, que te daban para llegar esos 2 años, con 25% de inflación vos podías jugar, en el 2014 no, los salarios quedaron atrás de la inflación, pero en el 2015 de nuevo los salarios podían quedar un poquito arriba de la inflación. Con esta inflación del 50 no hay forma de que los salarios le ganen a la inflación ni ningún tipo de ingreso fijo, ni los jubilados, ni planes sociales, ni demás. Ahora seguimos el análisis con Marcos Novaro. Anclemos un poquito la información de lo que está ocurriendo ahora, porque están viendo en pantalla lo que está ocurriendo en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Esto se replica en distintos puntos del resto del país. ¿Qué es esta manifestación? ¿Quiénes la están impulsando y qué están reclamando, Carlos? A ver, son los movimientos sociales que el gobierno no pudo alinear, Maxi. Fundamentalmente el Polo Obrero, está Eduardo Babilón y bueno, todos los movimientos sociales que el gobierno no ha podido
alinear, no solamente en Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho del país. Calculan que hay más de 50 cortes en este momento, a esta hora, en la Argentina. El puente Pueyrredón está cortado, muchos accesos a la ciudad de Buenos Aires están cortados también. Es justo decirlo también, porque es información. Yo acabo de llegar de San Isidro y vine en media hora sin ningún tipo de problema para ingresar de San Isidro a la ciudad de Buenos Aires. Claro, vos te manejás en general en zona norte, pero el problemita en este momento es en la zona sur y en el oeste pero de la porque ciudad. por ahí dicen, viste, te tiran la tapa Buenos Aires aislada. Desde zona norte, no sé vos, pero yo pude ingresar tranquilamente. No obstante, hay muchos accesos que están cortados. El corte en zona norte era en el puente Saavedra, por debajo del acceso de la ciudad. Puente Saavedra, que divide Cabildo de Maipú. Sí, pero bueno, no es la arteria principal. Al margen de eso, y yendo a la política, preocupación en el gobierno porque es un sector de la comunidad, un sector del electorado que no ha podido neutralizar, más allá de toda la ayuda social, más allá de la cintura de Juanchi Zabaleta, el actual ministro de Desarrollo Social, que tiene muy buen feeling con los intendentes, con los movimientos sociales, que es un hombre de la política, un hombre del territorio. Sin embargo, no han podido desactivar este descontento que se ha ido acrecentando y que parece va a ir agudizándose también, Maxi, de aquí a noviembre, cuando elijamos a los próximos legisladores. Ahí se está discutiendo, y ahora lo voy a hablar con Marcos Novaro, que el gobierno ha hecho un ruido enorme con el plan Platita, que va a anunciar esto. Hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces, Maxi. Seguimos permanentemente los números fiscales y monetarios. Es anuncio que en términos fiscales son muy chiquitos, y los anuncios grandes por ahora, que contábamos, del IFE 4, que se anunció y por ahora no hay nada, del bono para jubilados, esos son los anuncios presupuestarios más grandes, por ahora vienen bastante postergados. Hay una información de último momento que reveló el secretario de Comercio Interior, justamente Roberto Feletti, respecto a la inflación. Claro, porque esta tarde, a las 4 de la tarde, el INDEC va a dar a conocer la inflación de septiembre. Lo que dijo Roberto Feletti, de alguna manera lo adelantó, es que la inflación de septiembre, y textualmente dijo, vino arriba del 3%. Con lo cual vos fijate, se entiende por qué el reemplazo de Paula Español, por qué entra Feletti justamente ahí como secretario de Comercio, porque venimos de una inflación que en agosto estuvo en el 2,5%, que Guzmán acá mismo nos dijo que íbamos hacia una leve desaceleración de la dinámica inflacionaria. La idea de Guzmán era llegar a octubre, noviembre con un 2%, y en vez de estar en el 2%, lo que nos está diciendo Feletti es que esta tarde nos van a dar a conocer que la inflación de septiembre estuvo en el 3,3%, y dijo el secretario respecto de cómo arrancó octubre, dijo: el inicio de octubre no fue nada agradable en materia de precios. O sea, vos fíjate cómo viene. Digamos, está confirmando Feletti si efectivamente esto surge del INDEC. Ya Guzmán había reconocido que la inflación en septiembre venía arriba de la de agosto. Ojo que venimos contando, estás en el peor de los mundos, porque anclaste totalmente, a ver si tenemos la placa del tipo de cambio, la placa que usamos siempre para mostrar cómo se ha movido desde marzo el dólar oficial. Hasta ahora, y va a seguir claramente así por lo menos hasta diciembre. En noviembre y diciembre son meses de mucha inflación, sobre todo diciembre. Y pese a que anclaste totalmente el tipo de cambio oficial, se está moviendo en el orden del 20% anual, con una inflación del 50%, no lograste desacelerar la inflación más allá de ese piso que tuviste en agosto del 2,5%, que es elevadísimo. Es decir, con la inflación volviendo nuevamente al rango del 3%, cuando se vienen 2 meses como noviembre y agosto, y noviembre y diciembre muy complejos. Están diciendo también, Felipe está reconociendo lo que marcan también sondeos privados, que en la primera semana de octubre el tema alimentos vino con una aceleración también de precios muy importante. Ojo que, de nuevo, vas a terminar el año una inflación en el 50%, o tal vez un poquito arriba del 50%, con el dólar corriendo al 24 o 25% anual. Y eso te plantea por delante, sobre todo cuando tenés una negociación con el fondo, un problemita enorme, que el fondo te va a decir, así no, vos tenés que acumular reserva, y para acumular reserva decime cómo vas a soltar el dólar, el oficial, y cómo vas a achicar la brecha que es del 90%. Obviamente, esta aceleración inflacionaria también tiene que ver con esa brecha del 90% que te marca las expectativas de devaluación y de aceleración
de los precios para después de las elecciones. Y por eso digo siempre que el gobierno tiene que dejar de pavotear, de hacer un ajuste fiscal silencioso como el que hace Guzmán, cuchicheándole a los técnicos del FMI cómo está mostrando la convergencia fiscal, cuando públicamente no puede dar el plan ni siquiera de acá a 3 meses. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande respecto a Cristina de cómo sigue esto hacia adelante. Y eso está generando el peor de los mundos. La gente no recibe la plata porque el Estado no tiene un mango para ponerle en el bolsillo a nadie y todo el mundo cree, los agentes económicos, el mercado, de que van a haber una explosión monetaria y fiscal hacia adelante el próximo año y eso genera la dolarización y la aceleración de la inflación. Pero además, Maxi, entonces, un tema que forma parte de la cotidianeidad. Un banco central que no tiene dólares para garantizar importaciones, traba importaciones, eso se traduce en presiones justamente inflacionarias. Y bueno, cuando hablas con los empresarios, digamos, y ahora el gobierno los convoca a hacer aunque sea un mínimo congelamiento de precios, dice, ¿cómo nos van a pedir eso? Si por otro lado, cada vez que tenemos que comprar insumos para fabricar, lo pagamos más caro. No, pero además Feletti está haciendo jueguito para la hinchada con el tema de precios cuidado, cuando Paula Español hace 3 meses dio de baja los precios máximos, que eran 70.000 precios, porque empezaba a haber desabastecimiento por todos lados. Entonces, la funcionaria de la Cámpora tuvo que reconocer que daba de baja precios máximos. Y el funcionario que designan supuestamente para resolver el tema de los precios habla de precios máximos para que se hable de la tribuna, que en la tapa de los diarios digan congelamiento de precios, los empresarios están todos sublevados, van a ir a un modelo restrictivo, lo que fuera, y en realidad está hablando de la canastita de precios cuidado, que es una canastita mínima que no resuelve ningún tema, ni de los precios máximos ni de la inflación. Ahora, la expectativa que hay en los empresarios, sí, es que, pero los empresarios van a hacer la que viene haciendo siempre con esa canasta. Va a haber algunos productos de eso y todo lo demás va a aumentar para compensar lo que te estaban exigiendo que pongas en los supermercados. Traje información exclusiva de esto mismo, de lo que se está discutiendo en las empresas y lo que van a discutir hoy mismo le van a plantear a Feletti. ¿De qué hacer con el tema de los alimentos? Con el resto de los alimentos que no están en la canasta de 1.200 productos. Marco, encuadrame un poquito esta discusión que ahora vamos a tener con 2 dirigentes políticos. Yo decía, bueno, el gobierno también tiene que definir un poco qué rumbo quiere, si va a ir al acuerdo con el fondo, que va a ir, pero si ese va a ser el discurso de cómo ordena la macroeconomía y el tema fiscal, o va a ser, no sé, Feletti saliendo a plantear con los empresarios que esto se resuelve con los acuerdos de precio y congelamiento. Mirá, en el tema de seguridad, que me parece también un tema muy de fondo, si va a ser el tema de Bernie haciéndose el sheriff en el Far West del conurbano, que Bernie interpreta muy bien ese rol, incluso portando a veces armas en los operativos y demás, o si va a ser, no sé, el garantismo que venía con Frederick o un Aníbal Fernández que no se entiende bien cuál va a ser el rol que va a jugar en este tema de la política de seguridad. Mirá, yo creo que la pregunta que orienta el programa tuyo está bien, digamos. ¿Quién se hace cargo? Si no se hace cargo nadie, los funcionarios en general tienden a esperar, ¿no? Tienden al inmovilismo, porque no quieren quedar en offside. Entonces, como no saben cuál es la onda que viene ni quién va a dar las órdenes, esperan. Esperan y sí, hacen algún anuncio para la campaña, dicen alguna frase de circunstancia, entonces se hacen estas jugadas, digamos, que son más bien de marketing, que no se sabe tampoco qué efecto producen en la sociedad, porque vos producís una novedad, que es congelamiento. La gente va después al supermercado y ve que sigue subiendo. ¿Con quién se enojan? ¿Con el empresario o con el funcionario? Claro, expectativa versus realidad, digamos. Claro, entonces como esto le pasa a los funcionarios, le pasa también a la gente. ¿A quién hay que darle bolilla? No se sabe. Entonces, en esta situación, me parece que el riesgo de empeorar la desconfianza, de seguir cavando la fosa de la incertidumbre, un escenario en el cual la gente tiende a reaccionar por temor, con una actitud muy digamos, prudente y muy razonable de dejo de consumir, no tomo ningún riesgo y hago lo mismo que veo que hacen los empresarios, digamos, ¿no? Acumulo un poco de stock si puedo y compro algún dólar, digamos, ¿no? Y eso va a seguir. Yo creo que el problema... Hasta que no definas el rumbo, digamos. Hasta que no se defina el rumbo y quién manda, esto va a seguir. Y va a seguir en el terreno de la inflación, va a seguir en el terreno de la seguridad. Yo no veo que ninguno de los funcionarios que hoy están tratando
de presentar la imagen de que hay un gobierno que funciona, estén en condiciones de hacerlo, y varios de ellos son candidatos a pagar el pato por la esperable derrota del 14 de noviembre. Entonces, más motivos para no darle bolilla. Viene Mansur y me dice, ¿hace esto? Yo espero, digamos, ¿no? Porque Mansur no sé cuánto va a durar. Ahora quiero que analicemos en un ratito con vos el tema del debate de ayer, Vidal, Milei, Miriam Bregman y Santoro, a ver quién ganó y quién perdió, entendido, a ver quién pudo avanzar sobre el caudal de votos de los convencidos, porque uno no va a un debate, digamos, simplemente para cancherear con los que ya te van a votar, sino para tratar de buscar algún voto adicional o no perder al menos votos que han tenido en las PASO. Sumo a Fernando Navarro, que es secretario de Vínculos Políticos entre la Casa Rosada y el Congreso. Gracias, Navarro, como siempre, por atendernos. Y está el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias a los dos. A ver, quiero empezar por Navarro con el tema de la inseguridad. Yo decía, post-pandemia, que muchos pensaban, bueno, post-pandemia, con la vacunación y demás, se aflojan las tensiones que se habían generado en esta sociedad, que eran terribles, pero post-pandemia aparecen los problemas de siempre y los dramas de siempre potenciados, la inflación y la inseguridad. Quiero empezar con Navarro con el tema de inseguridad. ¿Cuál es un poquito la posición del gobierno respecto a esto? Ha cambiado un ministro de Seguridad, no se sabe si avala la política más de mano dura de Bernie en la provincia, no se tiene en claro cuál es la política oficial en tema de seguridad. Buen día, un gusto, ¿cómo te va? Gracias, igualmente. Podés decirme Chino en vez de Navarro, así me siento más cómodo. Sí, Teniendo en cuenta que es un día tan complejo y tan difícil. La verdad es que yo te escuchaba. Fernando Chino Navarro estuvo acá, le he conocido por el programa Por Todos. No, lo de la seguridad es dramático, porque vos imaginate que las personas de Gran Buenos Aires, de distintos lugares del país, pasan la ciudad también, sobre todo cuando hay víctimas fatales y vos sos funcionario y sos del gobierno, todo lo que digas suena vacío, suena absolutamente... No me van a creer, porque no tienen ningún motivo, porque tienen una persona que falleció, un ser querido, están por enterrar, tienen miedo. Vos bien describís, la pandemia se está retirando y esto vuelve a... Es como el agua que baja y muestra una realidad compleja, y la inseguridad es un fenómeno que tiene muchísimo tiempo. Y a Argentina nos debemos, más allá del gran esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires, que ha hecho Sabina, que ahora hace Aníbal Fernández, que se hace en cada provincia, porque el tema de seguridad es un tema nacional en lo federal, pero después las provincias tienen sus políticas provinciales, con sus policías, con su justicia. Me parece que hay una asignatura pendiente, que nos debemos de una política integral. Yo soy partidario y no quiero involucrar al gobierno, aunque interpreto que gran parte de los integrantes de nuestro gobierno piensan como yo, pero no los quiero hacer responsable, me hago cargo yo. En la medida que no tengamos una política integral, donde vos tengas un crecimiento económico, tengas equidad, igualdad, mejores condiciones de vida y una eficaz política de seguridad que reprima el delito en el marco del derecho, cuando éste ocurra, pero que la principal tarea sea prevenir el delito, evitar que el delito ocurra, y esto implica también políticas de deporte, políticas culturales, políticas de territorio, que muchas veces la dejamos en un segundo plano porque estamos empujados por la urgencia, y son patrulleros, y son cámaras, y son armas, y equipamiento y entrenamiento. Y la realidad la contás vos. Después viene una familia, viene un pibe que lo matan en la puerta de la casa del abuelo, y todo lo que hicimos es inútil, y le empezamos a echar la culpa a este, al otro. Y como políticos, por lo menos en mi caso, yo hago política... Lo conocí a Facundo cuando le decían Facundito, éramos pibes, allá en el 82-83, y empezamos con tantas ilusiones, con tanta esperanza, y a veces me da vergüenza porque no hemos podido corregir temas, la inseguridad, la inflación, y da la impresión que va creciendo, porque el Estado retrocede. O hace 20 años, 30 años, en cualquier barrio del conurbano, o de Gran Rosario, de Gran Resistencia, el Estado estaba, la policía estaba, con sus más y sus menos. Y ahora no está, no hay nadie, la gente está sola. Y empieza a aparecer el narcodelito en mayor o menor medida. Entonces tenemos que tener una política integral donde la represión
donde el poder de policía, represión en el marco de la ley, poder de policía, sea uno de los instrumentos. Pero si no hay una política integral de incorporación de esos sectores sociales a una política de equidad, es muy difícil. Ahora, discúlpame, Chino, y le doy paso a Facundo Suárez Lastra. A ver, sabemos los fracasos económicos de los últimos 40 años de la Argentina y demás, y que no es algo que se va a resolver fácilmente ni en los próximos 6 meses, en los próximos años, ¿no? Y entendemos también el impacto que tiene la inseguridad, las crisis económicas y demás. Ahora, también hay que definir una política de seguridad respecto a, pues la verdad que es una situación que también genera una indignación en todos los sectores sociales respecto a delincuentes que reinciden a los pocos meses porque tendrían que estar presos y están asesinando a una persona o a un policía o a un chico de 17 años que está yendo a la escuela. Y la verdad que el gobierno no ha tenido una postura clara respecto a el Poder Judicial, a la fuerza de seguridad, lo que vos hablabas un poco del aparato represivo del Estado, digamos, de cómo orientarlo y que no haya una puerta giratoria permanente en este tipo de delitos. Yo no quiero interrumpirlo a Facundo y digo una cosa muy cortita. El Poder Judicial es independiente. Nosotros podemos determinar, dar pautas, pero lo que determinan los jueces y los fiscales, yo no quiero generalizar. Habrá muy buenos jueces y muy fiscales y otros que la verdad son lamentables porque los fallos hablan por eso. Pero tampoco quiero caer en la simplificación de echarle la culpa al juez y al fiscal. Nosotros como Poder Ejecutivo también tenemos que hacernos cargo y los legisladores también tenemos que hacernos cargo. Si no es muy fácil tirarnos la pelota uno a otro y con eso no le podemos dar la cara a un vecino que tiene, o una familia que tiene una víctima hoy fatal. Chino, si nos insulta o se enoja con nosotros, tiene todo el derecho. Le doy paso a Facundo Suárez Lastra, obviamente que entiendo la división de poderes, no voy a contar también los diputados, los senadores, los intendentes que han puesto a jueces en la provincia, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todos lados, y cómo cuando el poder político tiene una orientación y un mensaje claro, más allá de la independencia del Poder Judicial, también la justicia interpreta y también la fuerza de seguridad y todos interpretan hacia dónde se va, ¿no? Pero bueno, le dejo al diputado Suárez Lastra, sí. Sí, yo no puedo menos que coincidir con el enfoque general del Chino. Es un tema más global que requiere una acción conjunta, una moderación en la mirada y en la acción. Y precisamente a partir de la coincidencia, lo que resalto, y lo digo con la mejor onda y sin ningún espíritu de chicana, porque ojalá hubiera muchos más perfiles como el del Chino Navarro en este gobierno, nos ponen un ministro de Seguridad como Aníbal Fernández, que es todo lo contrario de la moderación, todo lo contrario de el creer en la palabra, todo lo contrario de la convocatoria a todos los sectores a actuar en armonía. Entonces, es como en la seguridad, así como en la economía está muy difícil, la seguridad está muy complicada, pero el principal problema es la política, el principal problema es la incapacidad de la política, y creo que el gobierno, en sus tensiones, en sus diferencias, aparece Bernie en la disputa con Freddy Cantes, ahora Bernie haciendo declaraciones, me voy, no soy más del frente de todos, en medio de este lío. Entonces, yo creo que hay, si mucha gente como yo y como el Chino Navarro tuviéramos posibilidad de conversar a fondo cada uno de los problemas, como ayer en IDEA, Lacunza y Álvarez de Agis discutiendo, hay espacio para que en la Argentina el peronismo y el no peronismo encuentren puntos. Lo que pasa es que me parece que hay una dinámica en la tensión que existe en el gobierno, entre la lógica de la vicepresidenta y la impotencia del presidente, y que no tenemos claro hacia dónde quieren ir, que hace muy difícil decir, hacia allá vamos, en esto acompañamos. Está muy fácil porque está a la vista todo lo que hay para criticar, y uno puede decir, y miren la inflación, y miren el desempleo, y las viejas recetas. Uno se puede llenar de argumentos opositores, están todas las pelotas picando para patear al arco. Pero también hay un tema de sentido de responsabilidad. Tenemos un país hacia adelante. La oposición viene muy bien. Yo creo que nosotros vamos a hacer una gran elección, creo que vamos a crecer, creo que la gente está entendiendo que el país va a mejorar si la oposición es más fuerte y tiene capacidad de interactuar mejor con el gobierno en los próximos 2 años. Y en la alternativa que se venga en la Argentina, que tiene que cambiar la Argentina, no puede seguir como está estando la Argentina, pero se requiere otra vocación para el diálogo,
Y por eso yo no es por elogiar ni por ser concesivo ni por hacer liviano este intercambio de ideas con el chino, más niveles de criterio de diálogo como los que expresa el chino y menos confrontación, menos agresión. El presidente tiene que ser el presidente de los argentinos, no el presidente del frente de todos. Suárez Lastra, y actúa como cualquier sector. Esperamos un segundito, no lo sigas elogiando al chino, que van a confirmar alguno dentro del gobierno que es un traidor. Digamos, ¿cómo piensan algunos? Y sabe a quién me refiero, el chino Navarro, digamos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, mira, se tapa la cara. Por eso, para un poquito Suárez Lastra de elogiarlo al chino, te pido otro tono, digamos, en lo que resta de esta nota. Hay una información, un rumor que está dando vuelta respecto a Sergio Berni, sí, que al parecer había tenido un diferendo fuerte, y él mismo lo reconoció con Máximo Kirchner. Con Máximo Kirchner, sí. Mirá, ¿cuál es el rumor que está dando vuelta? El diario Clarín, vamos a ser francos con las fuentes, el diario Clarín lo da como ido, dice que se va del frente de todos directamente, cita a gente de su entorno que ha comentado en off, que el frente de todos es un cachivache, declaraciones de Berni, ¿no? Y sube la tensión entonces en el gobierno por el tema seguridad. Tensión. Es el mensaje que manda Berni a través de los principales medios, digamos, cuando dicen ha llegado y esto y el otro. Sí. Sabemos cómo se interpreta eso. Es de hace minutos. Son los mensajes que está mandando Berni. Yo le estoy mandando un mensaje, pero no me contesta. Que además en algún momento aclaró que no lo había tomado del cuello a Máximo Kirchner, pero que sí había tenido un diferendo grande de opiniones con Máximo Kirchner. Sí, y con Kicillof también está todo roto, ¿no? Ahí lo que dice Clarín es que Berni ya se lo transmitió a intendentes, o sea, no es una cuestión de una filtración de Berni nada más, sino aparentemente una movida política que incluye intendentes y dirigentes del oficialismo. Claro, ahí tenemos un problema, digamos, porque Berni tiene internas con todo, también pueden ser los propios intendentes que quieren apurar también la salida de Berni, ¿no? Ahí ya empieza la fuente y las operaciones empiezan a cruzarse. A ver, Navarro está de nuevo, sí, está Navarro y Suárez Lastra. No sé, lo que queda me parece en los últimos días muy patente es que frente a la realidad hay demasiada discusión política dentro de la coalición de gobierno y poca orientación de lo que se quiere hacer, Chino. Dos cuestiones. Me río simpáticamente por lo que vos decías. Y le reconozco a Facundo y le agradezco sus comentarios, pero yo no voy a cambiar mi forma de hacer política. Yo sé que todos no pensamos lo mismo en la coalición y por eso somos una coalición. Yo estoy convencido que si no hay un acuerdo racional, sensato, primero en el seno de la coalición, obviamente, que integro, después con la oposición y con los demás actores públicos y fácticos de la vida argentina, es muy difícil que encontremos la vuelta a los problemas estructurales que venimos arrastrando hace décadas. Y milito, trabajo y lo digo públicamente, y Alberto Fernández me convocó por esto. Dos motivos me convocó el presidente. Por mi posición de trabajar construyendo puentes, dialogando con los distintos, con los diferentes. Y segundo, que siempre me pidió, Chino, cuando hay algo que no te guste, decímelo, porque a veces en la dinámica del gobierno son muchos los que callan sus críticas o se transforman en obsecuentes. Tampoco quiere decir que mi crítica sea verdadera, puede ser equivocada. Así que lo voy a seguir haciendo. No me río porque me causa simpatía lo que vos mencionás, Maxi, de que me odian. A mí nadie me odia. Puede ser que tengamos diferencias, las expresamos fraternal y a veces apasionadamente, como ocurre en cualquier coalición. Facundo sabe lo que es discutir en un partido democrático como es el radicalismo y una coalición como Juntos por el Cambio. Ellos fueron en 3 espacios a una elección recién en la ciudad que fortaleció ese espacio, esa paso. Y respecto a Sergio Berni, a quien conozco más, no digo que más que nadie, pero muchísimo, cuando él llegó en el 2002 y nos soñábamos que Néstor Kirchner iba a ser presidente, yo recorría Cuartel Noveno con Alicia Kirchner y Sergio Berni, y saben que he tenido diferencias, algunas públicas en los últimos meses, pero ustedes no lo conocen a Sergio. Sergio no se va a ir, puede tener diferencias, puede tener críticas, puede estar enojado, pero en el momento más delicado de la coalición, en un momento tan crítico de la Argentina, no se va a bajar del barco. Va a expresar sus diferencias, seguro. Va a discutir, no te quepa duda. Va a plantear su postura, hace muy bien en hacerlo. Pero no se va a ir. Después, cuando esto se calme
pasemos el proceso electoral, trabajemos en pos de hacer acuerdos que Alberto Fernández los va a impulsar. No es casual que vaya idea mañana a cerrar ese coloquio con empresarios y que se reúna con la oposición y otros actores. Hace unos días se reunió con los empresarios o algunos empresarios más importantes de la Argentina. Nosotros creemos en el diálogo, en el consenso, en el acuerdo. Puede ser que Sergio evalúe seguir otro camino, pero ahora jamás iría en medio de semejante conflicto. Y Argentina vive un conflicto que es la crisis más grave de los últimos 75 años del mundo. En Argentina, multiplicarlo por 3. Sergio no se va a ir en este momento. Bueno, ahora está una definición del Chino Navarro. Chino Navarro, Sergio no se va a ir, digámoslo. No sé, Facundo Suárez Lastra, no sé si quiere aportar algo. Yo lo de Chino, sí, lo que planteaba no es que te odian. En el peronismo no sé si se llegan a odiar, me parece que no, nunca se odian. Pero usan mucho esta cuestión del traidor, ¿no? Del que traiciona. Y festejan el día del Juegan mucho. Festejan el día de la lealtad, pero se acusan todos de traidores, digamos. Es un problemita el peronismo. Yo lo que tomo como válido de lo que se dice en el cara a cara, los ida y vuelta, no me preocupan. Tampoco soy el dueño de la verdad. Y gracias a Dios pensamos diferente. A mí me gratifica estar en un espacio donde la diferencia nos puede ayudar a tener una síntesis más potente. Pero perdóname, Maxi, un minuto. Chino, sí, yo te escucho. Si estoy pudiendo entrar. Bueno, te escuchamos, Facundo. No, yo quería agregar frente a la convocatoria que me decía Maxi, que es cierto, está bien que esta situación es muy difícil, pero yo creo que hay, y lo digo con toda sinceridad, hay algo que empeora mucho esta situación. Esta situación es difícil en todo el mundo, la pandemia afectó a todo el mundo, toda América Latina está cruzada por una dificultad enorme en términos de sus economías, hay una tendencia creciente a la inflación en todos lados. Ahora, la magnitud de esto en la Argentina tiene mucho que ver con la política, y tiene mucho que ver con decisiones de política económica, con estilo de gobierno, con incapacidad de convocar a los sectores productivos. Esto que el Chino habla como un camino al que se debería adoptar, no lo vemos que el gobierno lo haga. El presidente no dialoga con los jefes de la oposición. Los jefes de la oposición tal vez tampoco tienen la flexibilidad que requiere la hora. Yo creo que, por supuesto, que una elección competitiva siempre la especulación es muy dominante, pero todos somos fuerzas políticas con responsabilidades. Si hubiera una convocatoria, no dicen, van a acompañarlo del fondo, ¿cómo no vamos a acompañar una estrategia de relación con un organismo internacional de financiamiento como es el Fondo Monetario Internacional, del cual la Argentina es socio? Ahora, ¿en qué está pensando? El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos dice que el fondo no nos va a torcer el brazo y que no vamos a pagar la deuda sobre el hambre, mientras está Guzmán discutiendo con el representante argentino del fondo las condiciones muy razonablemente, porque bajar las tasas de castigo del fondo tienen un consenso, es muy lógico, es muy razonable, hay condiciones para que esto sea, la oposición lo acompañaría, pero necesitamos saber cuál es el programa, cuál es la idea, cuál es la política. Volver así con manotazos como el de Feletti, de vuelta sin controles de precios sin saber, atraso en los precios relativos, incapacidad para que los subsidios sean focalizados, seguimos subsidiando a los ricos, la tarifa del gas es una payasada que sigámosle con la pobreza que existe regalándole el gas. Miren, Radatili es Punta del Este, las viviendas que hay sobre Radatili es Punta del Este. ¿Por qué? Tarifa de gas subsidiada en Radatili, no hay capacidad técnica para hacer eso. Yo estoy seguro que nos juntamos con gente razonable y se encuentran caminos. Ahora, en la época de los algoritmos, del Big Data, etcétera, que no podamos hacer subsidio diferenciado, que todo sea maquinita, dar y dar indiscriminadamente, vamos generando una bomba de mecha corta en la economía, y la novedad es que la bomba de mecha corta la están prendiendo el oficialismo, que va a seguir gobernando el 14 de noviembre. Sí. Es muy poco probable lo que están haciendo. Sí, Facundo, Chino, yo los escucho y arranco por Navarro, que recién habló Facundo. Yo te escucho, Chino, y si no supiese que estás en el gobierno, al principio de la entrevista tranquilamente podría hacer un discurso de la oposición. Entonces la pregunta que me surge es si hay margen dentro de tu espacio político para la posición que planteas vos públicamente. Lo mismo me pasa cuando escucho a Suárez Lastra
y lo comparo con algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, un poco más aguerridos, y la verdad que los veo a los dos con discursos que están, pero a millones de kilómetros de lo que plantean los que manejan la fuerza, los líderes de la fuerza. Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, en el caso de Juntos por el Cambio, como una de las figuras. Ojo que ayer están a Larreta 1000 dijo... kilómetros de lo que dicen ustedes. Ojo que ayer Larreta dijo... Sí. La grieta es una catástrofe, ¿no? Y planteó que era fundamental, digamos, un acuerdo político para gobernar Argentina, que si no, no hay forma de gobernar Argentina. Sí, pero Chino, quiero digo... puntualizar dos o tres cuestiones. Primero, Cristina Fernández de Kirchner, en sus últimas intervenciones, convocó a la oposición a hacer un acuerdo en la negociación del Fondo Monetario. Yo coincido con lo que dice Facundo, que con razón la oposición dice, yo no tengo problema en acompañar la negociación. ¿Qué vamos a negociar? ¿En qué términos? Bueno, eso implica una instancia de sentarnos y charlar esa problemática. Pero la actitud de Facundo, que yo reivindico, no es la actitud de Patricia Bullrich que dice no hay nada para dialogar. Facundo está diciendo hay cosas para dialogar y quiero saber si estoy de acuerdo, si mi opinión vale, porque ya que me voy a sentar a apoyar, quiero incidir. Lo hicieron en su momento Cardoso y Lula, en pleno proceso electoral, y le fue bien a Brasil. Quiere decir que nosotros podríamos reeditar, antes de las elecciones o después, un marco de negociación donde las fuerzas políticas mayoritarias, más otros actores políticos, económicos y sociales, tengamos una posición común ante el fondo, porque la crisis del fondo y los coletazos los pagan todos los argentinos, no solamente la política, sobre todo la Argentina y el argentino de a pie. Segundo, respecto a quién gobierna o quién no gobierna. Alberto Fernández, el presidente, ustedes pueden criticar y tienen todo el derecho de hacerlo, pero yo les voy a recordar que el 2012, 2013, 2014, nadie dudaba que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de la coalición y sufría los mismos embates para que devaluara, para la disparada de precios. Todo lo que hoy estamos viendo ya se vivió en el momento que Cristina era presidenta y nadie dudaba de quién conducía. Lo que hay acá es una disputa de modelo y una puja distributiva. Y lo que nos enseña lo que le pasó a Cristina, que le pasó a Raúl Alfonsín en los 80, que pasó muchas veces a distintos partidos políticos, es que si no hay un acuerdo que trascienda la estructura partidaria y la coyuntura, y pensemos en largo plazo, nos hagamos cargo de lo urgente, pero pensando en un plan de largo plazo donde en 10 años tengamos un dígito de pobres y un dígito de inflación y donde la seguridad sea un problema político, económico, social y de seguridad, no un problema solamente represivo, aunque sea dentro del marco de la ley, porque no nos ha funcionado en las últimas décadas, es muy difícil encontrar un destino. Y yo planteo esto no porque soy un libre pensador, porque el sentido común en el frente de todos, o en la oposición, o en los periodistas razonables, todos coincidimos en esto. Después tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pero si tenemos voluntad de sentarnos en una mesa, yo les garantizo que nos vamos a poner de acuerdo mucho más rápido de lo que muchos se imaginan. Chino, simplemente, y Facundo Suárez Lastra, una última cosa, ¿no? Respecto al 2013 de Cristina. Es muy importante que Cristina entienda que esto no es el 2013, digamos, ¿no? Donde podía tirar 2 años más, le daba un golpecito en el 2014 al tipo de cambio oficial, 20% para arriba, y llegaba con la reserva que tenía a diciembre del 2015. Hoy le llegan a dar un golpecito de 10%, 20% para arriba al tipo de cambio oficial, con 50% de inflación y esta emisión monetaria que tenemos, y termina la cosa mucho peor, digamos, ¿no? Si no hay claramente un plan definido, porque no hay nada de reservas en el Banco Central, a diferencia de lo que había en el 2013. Digo esto porque vos mencionás 2013, Cristina mencionó 2013 en la carta, pero lo que no está entendiendo es que esto es totalmente distinto a 2013. Esto es una situación mucho más delicada que en el 2013. ¿Vos de verdad, Maxi, pensás que Cristina no entiende la diferencia entre el 2013 y el 2021? Y yo tiendo a pensar que la debe entender, pero cuando veo, hay un dato, cuando veo que sale y dice un ajuste fiscal equivocado, como si hubiesen tenido margen para hacer otra cosa. Hay un dato que además no podemos soslayar. Hoy convivimos con una pandemia
Se llama pandemia porque es mundial. O sea que nada es parecido al 2013, nada es parecido al 2021. Pero lo que estamos hablando, Chino, y era un poco el arranque de este programa, es que esa pandemia está quedando atrás y lo que está desnudando son los problemas de fondo que tiene la Argentina. Sí. Y obviamente la pandemia siempre podía jugar como amortiguador, ¿no? Como excusa. Cualquier gobierno lo ha hecho en todo el mundo, diciendo, miren, ¿qué quieren que haga? Tengo la pandemia. Ahora la pandemia queda atrás. En eso coincido con vos. Y la gente te dice, resolveme los problemas. Simplemente... Sí. No, una cosa solamente porque se la mencionó Cristina, y yo creo sinceramente que Cristina es uno de los grandes problemas. Cristina es un problema en toda la línea. Cristina es un problema por su situación personal frente a la justicia y cómo condiciona el funcionamiento de los poderes públicos en la Argentina esa situación. Cristina es un problema por su negociación y regateo permanente con el poder y la estructura de poder en la Argentina, por su desafío constante a las políticas del gobierno, a la crítica al ministro de Economía solapada. Me parece que Cristina, por no poder asumir ella el gobierno, por no tener condiciones, por nunca haber podido superar la idea de que iba a sacar más del 35% de los votos. Entonces, yo creo que Cristina, su concepción de la política, su biografía y su presencia en la política nacional es un problema enorme. Yo creo que hace muy difícil para el peronismo resolver sus problemas con la atención que sí. Esto yo no digo que no sea lúcida, que sea más capaz, menos capaz. A mí me parece que su gestión fue mala, ya recibió un país bastante ordenado, con superávit fiscal, comercial, con inflación baja, con pobreza bastante controlada, y la verdad que tiene una mirada de la economía, de las relaciones internacionales, de las relaciones con los sectores productivos más dinámicos de la Argentina, que me parece que atenta contra la armonía y el desarrollo que permita que todos trabajemos juntos. Una sola cosa, y me voy con Marcos Navarro para analizar un poquito el tema del debate de ayer. Y quiero decirlo, Chino, porque es la primera vez que hablamos desde que vi eso y lo escuché fuerte en algunos sectores del gobierno. No solamente por lo que escribió Berbisky, que el Chino Navarro y Pérsico, los eviteros, como lo llaman, son los administradores de la miseria respecto a los planes sociales. Esa es una idea que está calando hondo, no solamente obviamente en la oposición, sino también en sectores de la coalición de gobierno, intendentes y demás, que plantean que las organizaciones sociales han tenido, incluso con el gobierno anterior de Mauricio Macri, que lograron multiplicar por 3 o por 4 el número de planes sociales, no me refiero a la UH, sino a los planes sociales directos, y además las altas y las bajas en poder de las propias organizaciones sociales. Hay una discusión dentro del gobierno de qué hacer con los planes sociales, y lo digo con esta imagen, ¿no? La que estamos viendo ahora en toda la ciudad, mostrémosla por favor, donde hay distintas organizaciones sociales referentes con la izquierda, no alineadas con el gobierno, que están reclamando, distintos reclamos, obviamente trabajo, aumento de asistencia social y demás. Chino, ¿hay una discusión interna respecto a qué hacer con los planes sociales dentro del gobierno? No me consta lo que dijiste de Berbisky, así que eso no voy a opinar. Está escrito, está escrito, te mando el artículo. Busquemos ahí el artículo, lo mostramos acá. Ahora, más que Berbisky, después te cuento lo que dijo el Papa Francisco respecto a este tema. Pero no me mezcle la polémica. No, pero no me mezcle porque el tema del Papa, el Chino y demás hacen todas las veñas, no hay problema con eso. No, bueno, pero cuestionó al gobierno. De hecho el cuestionamiento es que responde más al Vaticano que a la discusión con los intendentes. Chino, esa idea... Mandame la nota, pero no quiero eludir la respuesta. Primero, claro que hay un debate y es sano que haya un debate. No podemos convivir con una inversión social que sea más importante que una inversión productiva. Por más que uno reivindique un Estado que protege a los niños y a nuestros abuelos, pero lo vinculado al trabajo tiene que ser prioridad. Nosotros creemos en el trabajo. Eso no significa que los programas sociales no estén ligados al trabajo. Están ligados al trabajo, con menos derechos y con menos ingresos. Pero me parece que es un tema para discutir un rato más largo, y si me invitas un día al programa voy y lo hablamos con tiempo. Pero sí no puedo omitir toda la consideración que hizo Facundo sobre Cristina, porque me parece de una injusticia y de una mirada parcial que es... minimizar los problemas estructurales que Argentina tiene del 75 a la fecha y sintetizarlo en una persona, o es una actitud errónea en el análisis o una actitud de pereza intelectual de no entender que los problemas son mucho más graves que una persona. Cristina es una dirigente que fue 8 años presidenta,
con quien hemos coincidido y disentido, la oposición la ha cuestionado, la ha enfrentado. Es una mujer de la política que fue perseguida judicialmente por un sector del Poder Judicial, por un sector de los medios y por un sector del macrismo, violentando la Constitución, sin respetar el debido proceso, sin respetar la legítima defensa, sin respetar la justicia natural. Siempre estuvo al servicio de la justicia, nunca eludió el planteo judicial y va a elecciones, gane o pierda. Es una mujer de la política. Podemos coincidir o podemos disentir. Y yo he tenido diferencias y muchas coincidencias, pero se la cuestiona a Cristina, no creo que sea el caso de Facundo, que me gustaría charlarlo con más tiempo en otra oportunidad, pero los grupos económicos la cuestionan no por lo que dice Facundo, la cuestionan por sus aciertos, la cuestionan porque cuando tuvo que decidir lo hizo en favor de las mayorías y no de los grupos económicos, porque decidió en favor del interés nacional y no de las minorías que buscan servirse de la política. Por eso me parece que tendríamos que respetarla, lo que no significa que no se disienta, que no se la critique, y que pensar un acuerdo político de largo plazo, partiendo de la base que el problema es Cristina, es obturar la posibilidad de un acuerdo político. Porque el acuerdo político se hace con los actores que hay en la política. Si ya empezamos, antes de sentarnos, este sí, este no, es difícil que haya un acuerdo. Bien, Chino Navarro, gracias. Y gracias Facundo Suárez Lastra. Gracias, abrazo grande, Facundo. Muchas gracias. A ver, para un segundo, Chino, porque me pusieron en la cámara y vos le estabas hablando a Facundo Suárez Lastra, me ponían a mí en la cámara, entonces no me podía poner estos anteojos para buscar la frase que te había dicho que había escrito Berbisky respecto a que el movimiento Evita y otros movimientos sociales eran administradores de la miseria, y creo que eso reflejaba la visión también de otros sectores dentro del gobierno. Pero bueno, a ver, esperamos un segundito a ver si la puedo encontrar ahora. Me extraña que no la hayas visto y me extraña que no lo hayas escuchado también de otros sectores del gobierno. No, lo que sí te puedo decir, más allá que encuentres o no la frase de Horacio Berbisky, que trato de leer porque es un periodista que me interesa saber su opinión, que hay una tendencia en los grupos económicos, en muchos intelectuales, en muchos economistas, en actores de la oposición y también de mi gobierno, en echarle la culpa de la pobreza a los pobres y a sus dirigentes. Una cosa bastante perversa o, por lo menos, de ceguera importante, ¿no? Porque si la culpa el barco naufraga y le echamos la culpa a los ahogados de que el barco naufragó, es una mirada un poco rara de la realidad. Pero bueno, no soy el dueño de la verdad y sí te garantizo que estoy abierto a debatir el tema con quien sea. Bien, gracias. Con mi humilde verdad, ¿no? No, te repito, no me siento el dueño de la verdad. Gracias, Navarro. Gracias, Navarro. Gracias, Facundo Suárez Lastra. Muy amables. Bueno, ahora pues, la mostramos acá, la envié por mail a producción, porque de hecho la mostramos acá. Inicié el programa con eso, porque era un planteo fuerte y también tiene que ver con lo que va a pasar próximamente en términos de ayuda social, si el gobierno va a terminar negociando con las organizaciones sociales propias y de izquierda, aumentando y multiplicando los planes sociales, o si va a poner un punto respecto a eso y se incluye el IFE y va a tratar de salir como una diagonal con el plan de creación de nuevos empleos y transformar los planes sociales en nuevos empleos, pero es una discusión fuerte que hay dentro del propio gobierno, no solamente una discusión con la oposición. Marcos, ¿cómo viste ayer? Ahí están los 4 participantes del debate de ayer. ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Y cómo se entiende quién gana y quién pierde un debate en el cual estaban Vidal, Miriam Bregman, Santoro y Milei, ¿no? Milei. Mirá, a ver, me parece que el debate fue bastante civilizado y contra lo que dicen mucha gente se discutió de temas, ¿no? Muchas veces se dice, no, pura chicana. Yo creo que se discutieron temas, cómo se discute en una campaña, un poco como en el barro, digamos, ¿no? O sea, no se le puede pedir a la gente mucha elegancia, digamos, ¿no? Pero hablaron de temas, ¿no? Hablaron de temas de seguridad, de economía. Yo creo que en ese sentido fue positivo que se hiciera y fue positiva la actitud general, digamos, de los que participaron.
Es difícil decir quién gana y quién pierde porque uno siempre está más inclinado, bueno, a lo que tal vez más le gusta. Pero a pesar de, digamos, de ese sesgo, yo diría, yo creo que, digamos, que Vidal y Santoro hicieron bien su papel y me parece que Vidal le sacó una diferencia en hablar de temas de un modo más preciso que Santoro y en los momentos en que tomó, digamos, un tono más ofensivo, también hizo una diferencia. Me parece que después hubo un segundo plano del debate que fue Bregman-Milei, digamos, ¿no? Entonces hubo como dos cruces, digamos, dos ligas en la batalla. Y me parece que ahí Bregman de vuelta demostró que el oficio de discutir es una sana... da lecciones útiles, ¿no? Porque me parece que Milei está muy acostumbrado a hacer al monólogo. Su diatriba. Claro. Al monólogo. Claro, y entonces cuando lo interrumpen y le plantean otro argumento y le resultó muy difícil, empezó a repetir eso de falacia, falacia, falacia. No, o sea, voy personaje por personaje. Voy a tratar de ver qué es lo que estaban buscando tanto Vidal, Milei, Bregman y Santoro. ¿Qué es lo que estaban buscando? Voy a ponerlo. A ver, claramente lo que estaba buscando Vidal era... lo que estaba buscando Vidal era retener los votos de López Murphy. Que no se le vayan a Milei los votos de López Murphy. Lo que está buscando Milei no creo que vaya a crecer a costa de la izquierda o del 24% que votó a Santoro, sino que tiene un gran espacio para crecer en el ala derecha de Juntos por el Cambio. Los votos de López Murphy ha sido 12%. Ahora, vos ves que en el argumento de Milei pudo haber, como marcaban algunas encuestas, filtrado votos o Vidal ayer se plantó para retener esa parte del electorado. Sí, yo diría, bueno, ahí hay una disputa. Hay disputas también cruzadas, ¿no? El voto enojado. Es un voto que, es cierto, las ideologías importan, pero a mucha gente tal vez le importa menos que, bueno, votar al tipo que está más enojado, ¿no? O sea, tal vez alguien de izquierda puede ver con simpatía un rebelde, ¿no? Alguien de izquierda, relativamente, ¿no? Digo, que puede votar tanto a Bregman como a Milei. No es tan cierto eso de que no se cruzan los votos, ¿no? Es interesante lo que vos decís. Vos decís que el que está verdaderamente enojado con el sistema, o con los dirigentes, o los representantes del sistema, los dirigentes políticos, puede clavarle un voto a Milei o puede clavarle un voto a la izquierda. A Bregman por decir, mira, yo me voy del frente de todo porque estoy enojado, me harté, estoy enojado con el gobierno y estoy muy enojado, demasiado enojado con los políticos en general como para votar a Vidal. Bueno, elijo entre Milei y Bregman. Yo creo que en parte por eso, y Bregman en parte lo debe saber, hay votos jóvenes que se disputan ellos, digamos, ¿no? Y es un voto joven que pasa de un extremo a otro. En ese caso yo diría, Bregman no lo hizo mal. Aunque Milei tiene también su oficio, digamos, su personaje es atractivo, digamos, ¿no? Es el más rebelde de los cuatro, pero me parece que Bregman hizo bien en poner un poco el freno. Incluso con esa interpelación sobre su pasado con Bussi, le dije, estuvo bien, ¿no? Dijo, vos estuviste con gente de la dictadura, explícame cómo combina eso con tu argumento de la libertad, qué sé yo. Bueno, pero había sido electo democráticamente Bussi. Bueno, no importa, digamos, ¿no? Una cosa es que sea electo democráticamente, otra cosa es apoyarlo y participar de su proyecto. Bueno, me parece que ahí hay un debate que es interesante sobre los límites de los extremos de la política, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega uno cuando está muy enojado con el poder? Puede colaborar con el antisistema. ¿Y el antisistema qué es? Es legítimo desde el antisistema decir son todos una mierda, como dice Milei, ¿no? Usa esas palabras. Entonces, ese tipo de expresiones yo creo que en un debate así se ponen en cuestión, ¿no? Y Bregman lo hizo bien. ¿Sabés qué es interesante lo que planteás? Mañana creo que va a estar Nicolás del Caño, ayer estuvo Expert. Porque claro, Expert y Milei tiene mucha exposición mediática. Ayer estuvimos hablando y ha venido varias veces Expert acá al programa también. Pero la tercera fuerza a nivel nacional ha sido el Frente de Izquierda. No sé si podemos mostrar ahí. Ha sacado más de 1.200.000 votos en todo el país, con un armado importante en algunas provincias del norte, en algunas provincias del sur, además de haber sido la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Así es. Ojo que el Frente de Izquierda, lo cual marca... por ahora la polarización es enorme, digamos, entre los dos partidos principales, pero claro, lo cual marca que hay un armado también de la izquierda muy fuerte que viene haciendo de las mejores elecciones en términos históricos. Y crece en barrios populares, crece en lugares donde la gente está pasándola muy mal. Eso explica en gran medida la importancia que le ha dado
el oficialismo a ponerse duros en temas que son, ellos creen, atractivos para gente de izquierda, ¿no? Ponerse duros en el argumento contra el fondo. Yo creo que lo de Máximo contra el fondo tiene más que ver con eso que con que realmente crean que no tienen que negociar con el fondo. O sea, es un poco de marketing para la izquierda, ¿no? En un momento en que, bueno, mucho marketing repartiendo plata no tienen, entonces... que bueno, no se le vaya por izquierda también votos por izquierda. Y sí. Y respecto, volviendo a Vidal y a Milei, ¿no? Sí. Está claro que ese voto de López Murphy es el voto que tiene que tratar de retener Vidal y es el voto al cual aspira Milei. A ver si me pone acá la fotito de Milei y de Vidal. Milei planteó ayer algunas cosas que obviamente exageran su papel trumpista, ¿no? Del modelo de Trump. Pero ojo que por ahí hacen ruido en el votante de López Murphy, que es un votante, si se quiere, más institucionalizado. López Murphy es un hombre que uno puede no estar de acuerdo con la ideología liberal, algunos sí, otros no, pero es un hombre del sistema, es un hombre que ha hecho la veña radical durante muchísimos años, tiene una profunda convicción desde el punto de vista democrático, de las estructuras partidarias y demás, y en algunos temas me parece que ese electorado por ahí le hace ruido algunas cosas que dijo ayer Milei, por eso me parece que Milei encaró por ahí mal, me interesa tu opinión. Un tema es el tema de las vacunas, Sí, donde Milei planteó cierto cuestionamiento al tema de vacunas y eso le valió un cruce con Fernán Quirós, sí. Carlos. Sí, claro. Bueno, salió con una postura muy antivacuna, Milei, ¿no? En esa cosa de ser un poco outsider en el buen sentido de la palabra. No todas las vacunas están bien probadas, dijo Javier Milei, y salió Quirós. Desde el punto de vista sanitario es verdaderamente errónea su postura. Hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, contestó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y enganchado con esto... Se estaba refiriendo Milei, hace una evaluación, él decía, de costo-beneficio o de costo-riesgo respecto a que él tiene 50 años, más o menos como yo, y él decía que no hay un riesgo demasiado elevado y el costo de la vacuna está. Salió Quirós a decirle, miren, claro, no solamente la vacuna es importante, se vacunen todos, por eso Estados Unidos está exigiendo ahora que para entrar estén vacunados, sino también, bueno, ha habido también en personas de 40 años, 50 años, si bien no es la población de riesgo principal, la importancia de que se den la vacuna para no llenar las terapias intensivas. Y las vacunas que están acá circulando en la Argentina son todas vacunas aprobadas internacionalmente. De hecho, la de Sinopharm, que era la que estaban hablando, es una vacuna que está aprobada también por la OMS, digamos, para todos mayores de 18 años, ¿no? Sí, metió la pata, yo creo que Milei, ¿no? Con eso yo creo que... Por eso ahí puede hacer ruido, digamos, en ese votante, porque lo que tiene que apuntar es al votante ese, el votante de López Murphy. Sí, yo creo que además hay como cierta pretensión de trasladar discusiones que acá no se han dado, ¿no? O sea, acá los antivacunas realmente han sido una cosa muy marginal, muy marginal. Entonces, él traslada una discusión que sí tuvo mucho peso en Estados Unidos, en algunos países europeos, Francia sobre todo. No tiene nada que ver con lo que ha pasado acá. Acá es cierto que hay polarización, pero la población que es de derecha y muy fanáticamente de derecha es muy escasa. Y él debería haber explorado mejor ese cruce que hay entre el liberalismo y distintas tradiciones políticas, que es un cruce más interesante que el de la derecha, porque ahí hay más público para recoger. Él no hizo eso. En vez de ser un poco más anarquista, fue claramente más derechista. Bueno, discúlpame, pero disculpame un segundito. Y el otro tema, que es un tema muy preciado en los países desarrollados, en los países que le va bien, y los cuestionamientos están más en minorías, si bien es cierto que Trump fue el único movimiento político importante que ha hecho un cuestionamiento fuerte, es el cambio climático. Sí. Por eso digo que por ahí sobreactuó para el momento el rol trumpista, digamos, que acá en la Argentina, en el votante de López Murphy, que es el que tiene que ir a buscar, que es el que quiere proteger Vidal, ojo que cuestionar el tema del cambio climático, que es algo que está instalado en la agenda del Banco Mundial, el BID, el FMI, los principales empresarios del mundo, obviamente. Exactamente, los principales gobiernos, más Europa que Estados Unidos mientras estaba Trump, ahora es Europa y Estados Unidos. Sumaría eso lo del género, ¿no? Temas de género donde él fue también virulento con las mujeres, en el choque con
Bregman usó ese tema y él no pudo despegarse, digamos, tendría que haber sido más claro en que él no es un homofóbico, un misógino agudo, digamos, ¿no? Y me parece que de vuelta en eso pisa el palito en un perfil que no es el del votante que puede estar atrayendo, que es un votante no tan ideologizado, no tan de derecha como más liberal o antiestatista, y sobre todo un voto más joven, ¿no? Él atrajo voto joven. Con esa tesitura entre misógina, virulenta, derechista y antivacunas, yo creo que la verdad no... Atención, lo que estamos planteando no es que Milei puede pensar lo que quiera y puede perfectamente tener esa ideología y demás. Lo que estamos planteando es, si en términos utilitarios, si le servía para ir a buscar ese 12% de López Murphy, que es lo que está aspirando Milei para desplazar del segundo lugar nada más y nada menos que al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, de hecho, en términos tácticos, Milei decide confrontar, o se dio en la dinámica del debate, con Bregman, cuando en realidad terminan los dos hablándole a su público duro, y por ahí lo esperable en términos estratégicos, si querés, era ir a confrontar con Vidal a sacarle los votos de López Murphy, pero se quedaron enfrascados en una discusión de sordos, de él hablándole a su público revolucionario de derecha y Miriam Bregman hablándole a su público revolucionario de izquierda, y no fue a pescar en el electorado de Vidal. Vidal como que le dejaron la mesa servida, ¿no? Ha habido aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos. El último es el que vemos todos en el resumen de la tarjeta de crédito cada vez que tenemos que pagarla, que es un monto importante, que es ingresos brutos aumentados para tarjetas de crédito. La reta dice, me quitaron los fondos de la coparticipación, todo lo que quiera, pero ha habido aumento de impuestos, no es que recortaron por otro lado, sino que aumentaron impuestos. Ese era un punto fuerte para hacer de Milei a Vidal, apostando al electorado de López Murphy. Y no lo usó, pero sí, probablemente, digamos, me parece que por falta de experiencia se quedó en lanzar sus diatribas y después en la interacción con los demás falló, ¿no? Falló. Me parece que tiene que ver con que el oficio importa. Y eso a gente que viene fuera de la política a veces le cuesta entender, digamos, ¿no? No es solamente que la casta política está mal vista por la sociedad, tiene su oficio y hay que aprenderlo, digamos, ¿no? Y si vos te estás postulando para diputado deberías saberlo, que eso supone ciertas destrezas que si vos no tenés vas a quedar pagando, digamos, ¿no? Y te hago la última respecto a Leandro Santoro, ¿no? Que trata de plantear, digamos, un oficialismo bueno. De buenos modales, exactamente, iba a decir eso. De buenos modales, políticamente correcto, obviamente con mucha confrontación con la herencia de Macri y demás. Sí. Pero está ante todo un desafío, que es proteger en una tenida muy difícil, digamos, porque también es cierto que el gobierno nacional, con el caso de la ciudad de Buenos Aires, con la disputa de los fondos y demás, ¿cómo lo viste a Leandro Santoro y qué chances tiene efectivamente de hacer pie el kirchnerismo como segunda fuerza en la ciudad? Mirá, a ver, yo creo que Santoro hizo lo que pudo, digamos, ¿no? Seguramente Tolosa Paz no funcionó, ¿no? En la provincia de Buenos Aires no funcionó, fue una mala decisión. Con Santoro yo creo que acertaron, ¿no? Encontraron el personaje que es más adecuado para contener el voto que ellos pueden recibir de los porteños. Es como una versión renovada de Filmus, digamos, ¿no? Que era, claro. Sí, no ganaba, pero bueno, contenía ese público entre peronista y de izquierda, pero no tan de izquierda como para ser trotskista, digamos, o parecer con el frente de izquierda. Bueno, entonces, está bien. Y Santoro hizo lo que pudo. Ahora, está tan difícil. Yo creo que ese es un poco lo que revela el problema que tiene el gobierno. Aún haciendo las cosas bien salís mal parado. ¿Por qué? Porque es tan difícil defender en el momento en que Aníbal Fernández está metiendo la pata, en que están los problemas de inseguridad, están a las flor de piel y se están peleando entre los funcionarios, en que anuncian esto del congelamiento y es un circo, porque dicen, sugerimos congelar. O sea, es tan evidente que hay demasiados problemas en la gestión que el discurso de Santoro no alcanzó, digamos, ¿no? Yo creo que hizo lo que pudo, pero dejó en evidencia que no alcanza, digamos, ¿no? Claro, está pensando también en Tolosa Paz la semana que viene, que no solamente tienen que estar pensando en confrontar con la oposición, sino cómo no equivocarse para no generar más ruido. Más ruido con todas las facciones que tienen que atender y disimular esas diferencias, digamos, ¿no? Y bueno, es un trabajo ciclopio. Yo creo que Santoro hizo lo que pudo. No creo que a Tolosa Paz le vaya tan bien como a él, ¿no? Marcos, gracias. Un gusto. Como siempre, hace tiempo que no te veía, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por haber estado hoy en MMD. Vamos a Puerto Iguazú porque hay mucha expectativa respecto a la apertura de fronteras y si pueden ingresar dólares genuinos, crocantes, billetes, para de alguna manera reactivar la zona y además generar algún tipo de baja en el blue. ¿Qué está pasando en este momento en Puerto Iguazú? Ahí está nuestro colega. A ver, estoy escuchando. No estoy escuchando. Hola Maxi, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me toman ahí en el piso. Yo te escucho perfectamente bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, bien, acá estoy, ahí bien, te estoy bien, viendo, bien, ahí te estoy viendo, Sergio. Acá estoy en Puerto Iguazú, estoy en un lugar muy clásico, muy característico, que es muy frecuentado por el público brasileño, que en este momento no está. Voy a tratar de dar vuelta a la cámara para mostrarles un poquito cómo está la situación en Puerto Iguazú. En este momento los brasileños no están viniendo, no están llegando. Todo esto adjudicado a la gran cantidad de trámites que hay que hacer en la frontera para poder cruzar a la Argentina. Este es un lugar que a esta hora del día estaría repleto, invadido de personas que vienen acá a comer un asado, a buscar una empanada, a comprar un vino, a comprar queso, fiambres, embutidos. Sin embargo, a esta hora del mediodía está vacío, ya ven que, bueno, los comerciantes están preparando el lugar, están esperando que finalmente lleguen los brasileros que hoy por hoy no están pudiendo venir a este lugar que por el momento está expectante, Maxi, con un real a 36. Recién hablábamos con un señor justamente que nos comentaba las peripecias que tuvo que pasar. Señor, discúlpeme, estamos en vivo, un segundito para la televisión de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuvo en la aduana para poder ingresar a la Argentina? 3 horas. 3 horas esperando. 3 horas esperando. ¿Económicamente le conviene a los brasileños hoy por hoy venir acá a nuestro país por la diferencia del cambio? Convém, lógico, a diferença de câmbio convém gastar, mas essa dificuldade da entrada é que realmente atrapalha un pouquinho, né? Muchas gracias. Bueno, esto es lo que nos dice Maxi acá, el testimonio es elocuente, la gente no está viniendo, por el momento Argentina ha decidido postergar hasta el 1 de noviembre la fecha para liberar todos los requisitos que hoy por hoy se están pidiendo, que básicamente tienen que ver con el PCR, con una declaración jurada que dicen es lo más engorroso de hacer, esta declaración jurada que exige migraciones y que tienen que hacer tanto los que ingresan como los que egresan. Hasta el momento, lo que te puedo comentar, de acuerdo a datos oficiales que nos ha proporcionado la delegada de migraciones acá en Puerto Iguazú, es que han entrado y han salido más argentinos de lo que lo han hecho los brasileños. Por el momento, aparentemente, la apertura de esta frontera ha servido más como una cuestión humanitaria que como una cuestión comercial. Pero con un real a 35, 35 medio, 36, por supuesto que cuando esto se reactive, la próxima vez que charlemos seguramente este panorama va a cambiar y esto va a estar lleno de brasileños. Maxi. Bien, Sergio, gracias. Muy completo y muy claro el informe desde allá. Ahora vamos a contar un poquito por qué el tema del ingreso de la frontera y qué opina el presidente con el tema del dólar blue y demás. Por lo visto todavía no está en marcha, digamos, por esto que contaba Sergio Martín. Obviamente están esperando una fuerte afluencia, pero todavía no está ocurriendo por todo este tema de las regulaciones que no se terminan de despejar. Contame lo que habías dicho, el tema de la pulseada por tema precio de los alimentos entre Feletti y los empresarios de la alimentación. Y claro, porque hasta ahora, Maxi, lo que hay son algunas certezas, pero muchas dudas sobre lo que viene, porque hubo un anuncio ayer de que el gobierno justamente va hacia un congelamiento, les dijo a las empresas hay que congelar una canasta de 1.247 productos, la mayoría de la canasta básica, recordemos, precios cuidados eran 660 productos, a eso se le anexan algunos cientos más para llegar a 1.247 productos, alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene. Los precios van a tener que, en este caso, volver al 1 de octubre. Y acaba la primera advertencia. ¿Sabés que veía algunos supermercadistas estaban ya advirtiendo de que esta misma mañana les llegaban nuevas listas de precios, algunos, claro, productos que seguramente estarán en esa canasta, con aumentos de 6 a 8%, que es lo que habían arreglado
las fábricas, las industrias, con Paula Español. Entonces las industrias dicen, nosotros vamos a hacer lo que habíamos arreglado con Paula Español hace una semana, no un año. Entonces ahí se viene una complejidad. Por lo pronto, estas mismas empresas, vamos a la siguiente placa, van en las próximas horas a reunirse con Feletti, por lo menos le van a pedir una reunión. Feletti les dijo que le lleven justamente a ver cuáles son los productos que piensan o van a congelar. Dijo que estaba justamente, podía ser flexible entre una marca y otra, pero estos 1.247 productos de los rubros principales van a tener que estar congelados de acá hasta el 7 de enero. Los empresarios le van a llevar una contraoferta a Feletti. Esa contraoferta es, bueno, a ver, congelamos una canasta un poco más chica. Feletti le va a decir que no. Y que, sobre todo, y esto es lo que más le preocupa, que el congelamiento no se vaya más que al 7 de enero, que es lo que anunció ayer. La otra cuestión que se va a anunciar en las próximas horas es que no solamente esto va a tener como obligados, no van a estar solamente las fábricas y los supermercados, sino también los fabricantes de insumos para esas fábricas, como los proveedores de materia prima, lo que hacen el packaging, plásticos, cartón. Bueno, eso también va a formar parte del acuerdo. Y acá viene la gran duda para los próximos días, que es qué pasa con los productos que no forman parte de estos 1.247, pero que son la gran mayoría y que están afuera, y que son 70.000 productos o más que están en las góndolas, y que es lo que yo te estoy contando, que los fabricantes ya mandaron con incrementos de entre 5 a 8%, que no van a formar parte del acuerdo y por lo tanto no van a estar congelados. Entonces ahí Feletti, ¿qué va a hacer? Le va a decir a las fábricas, a esos productos también bájenlo al 1 de octubre, y no lo van a hacer porque la propia Paula Español, cuando dio de baja precios máximos en julio, lo hizo porque el plan estaba desbordado. Entonces esto es lo central. Si las empresas de alimentación van, para compensar el congelamiento de una canasta muy chiquita, a aumentar por demás, en exceso, en los demás productos, que son la gran mayoría, son 70.000, 90.000 productos. Así que esa es la cuestión. El gobierno que quiere dar una señal en un día donde la inflación, el propio Feletti dice que estuvo arriba del 3%, una señal de alguna moderación hacia adelante, pero la verdad es que no está claro que lo logre. Y esto es muy importante lo que está contando Claudio también, porque nadie lo dice. De un lado, obviamente, el kirchnerismo dice, mire, estamos controlando, estamos buscando controlar. Del lado de la oposición dicen, se quieren llevar puestas a las empresas, miren lo que están haciendo, van con mano dura de nuevo con los empresarios y demás, no les permiten producir, va a haber desabastecimiento. Y la realidad es que están haciendo mucho jueguito para la tribuna, esto es lo que estamos contando, que la propia Paula Español, que era funcionaria de la Cámpora, dio de baja precio máximo, porque era insostenible, porque generaba efectivamente desabastecimiento y era insostenible por las empresas, una cuestión precio-cantidad elemental, y por eso se dio de baja precio máximo, que decían monitoreaban 70.000 productos. Y ahora lo que están haciendo es tratar de reformular precios cuidado, que es algo muy chiquito, duplicando la canasta, igualmente son 1.200 productos, o un poquito más, y están viendo a ver cómo sostienen eso, obviamente en la previa de la elección, y después se verá después de la elección si sigue hasta enero o no. Pero claramente, obviamente, los empresarios se enojan, se quejan, gritan y demás. El gobierno hace el show de que está yendo para tratar de controlar los precios, pero la realidad es que la inflación sigue corriendo y galopando, ¿no? Como reconocen el propio gobierno, acelerándose desde el piso ya muy alto que había tenido en agosto. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, un mercado cambiario que hoy está un poquito más caliente. Fíjate, el paralelo está subiendo 50 centavos, nada más 185,50. Pero el partido se vuelve a jugar con los dólares alternativos. ¿Por qué? Porque el contado con liqui que interviene el gobierno está en 180 pesos. Es un precio récord del contado con liqui en 180 pesos. El intervenido por el gobierno. Claro. El bilateral, el que no interviene, está arriba de los 190 pesos. 192, 194, el libre. Sí. Pero fíjate, acá el gobierno hoy está, y el Banco Central, ante la disyuntiva. Achicó ese mercado, tenía el precio medianamente controlado en 175, 176. En los últimos días subió 5 pesos, 180 en este momento.
y la decisión de no intervenir porque no puede gastar más reservas. Les voy a contar algunas confesiones de Alberto Fernández respecto a esto, digamos, del mercado cambiario, el dólar y demás. Vamos a la tanda, ya volvemos. Está buena. Fíjense lo que hablamos recién con el Chino Navarro respecto a un sector del gobierno, de lo que opina del movimiento Evita, de las organizaciones sociales y los planes sociales. Berbisky en El cohete de la luna, en su portal de información, dice: ofender a Cristina es la pulsión vital que enciende a Emilio Pérsico y a Fernando Navarro, que recién lo tuvieron en pantalla defendiendo al gobierno. Por eso decíamos en chascarrillo, digamos, de que no lo elogie mucho Suárez Lastra al Chino Navarro, porque van a confirmar que es un traidor, como lo llaman algunos sectores del ultrakirchnerismo. El presidente reiteró que su propósito es reemplazar planes sociales por empleo formal. Decisión que perturba a los administradores de la precariedad. Así llama Berbisky a las organizaciones sociales como el Movimiento Evita y otras que reclaman, bueno, la cobertura de los planes sociales, los aumentos y demás, planteando que son garantes de la estabilidad social. Vamos a la calle que está pasando en el puente Pueyrredón con Diego de Nicolás, justamente porque hay organizaciones sociales que están protestando, las que no están alineadas con el gobierno, que se referencian con la izquierda. Diego. Sí, ¿cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Mira, acá desde las 10 de la mañana estaba instalado el Polo Obrero, en la línea que encabeza Eduardo Beliboni. Estuvieron negociando con la policía. Ellos querían pasar rumbo a la ciudad de Buenos Aires por el puente de Pueyrredón, pero la policía les decía que no. Por eso habían establecido un cordón tanto de la Federal como de la Prefectura Naval Argentina. Bueno, luego de 4 horas de negociación, de hablando, de comprometerse a no cortar el puente ni establecerse allí, sino utilizarlo solamente como un paso, bueno, llegaron a un acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? En que van a utilizar el puente Pueyrredón y de hecho ya empezaron a marchar por la calzada en un carril que les habilitó la Prefectura para cruzar desde Avellaneda hacia la ciudad de Buenos Aires y llegar al Ministerio de Desarrollo Social. 4 horas estuvieron negociando. Beliboni se había comprometido a que no iban a cortar el puente ni establecerse allí, pero la policía decía que no tenía autorización para habilitarles un carril. Bueno, finalmente se logró y allí están entonces los movimientos sociales nucleados en el Polo Obrero, ya cruzando el puente Pueyrredón. Dicen que no se van a establecer arriba, sino que lo van a usar solo de tránsito y que van directo al Ministerio de Desarrollo. Bien, Diego, gracias. Seguimos en la cobertura de A24. ¿Qué pasa entre el gobierno y el campo por el tema restricciones ahora a las exportaciones de maíz? Sí, hay cierta queja por parte del campo por una medida que acaba de sacar el gobierno y dicen las entidades de productores que suspenden las exportaciones de maíz. Desde el gobierno dicen, con hechos, ¿no? También, que en realidad no están suspendidas, lo que están haciendo es pedirle a los exportadores que demuestren que exportaron lo que anotaron, es decir, que exportaron lo que dijeron que iban a exportar y registraron como exportación en la campaña 2020-2021. Así lo dijo Julián Domínguez ayer en el Consejo Agroindustrial, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde estuvo reunido con gran parte del sector agropecuario y sostiene que las exportaciones de maíz están abiertas. Lo que está haciendo el gobierno es garantizar también el maíz para la producción de carne, la producción de cerdo, la producción de pollos, ¿no? Que va a precio cuando aumenta el maíz. Pero desde el gobierno insisten en que no hay, Maxi, cierre de las exportaciones de maíz, sino que ponen un requisito más para habilitarlas y así tener un poco controlada la situación. Sigue en muy buen diálogo el vínculo entre el gobierno y el campo, ¿no? Después del ministro anterior con el que no se llevaban bien, con Julián Domínguez ahora en la cartera agropecuaria, la realidad es que el diálogo es permanente. Vamos a ver si hablamos mañana con un referente de la mesa de enlace. Estaba hoy el presidente de la Sociedad Rural, pero no pudimos sacarlo porque estábamos con poco tiempo. Dame una línea con el tema créditos. Mañana vamos a hacer el tema previaje porque hay algunas críticas y quejas respecto al tema del previaje y las facturas que se usan en los gastos de turismo, cómo se puede reintegrar eso para tener el subsidio. Pero contame lo que está pasando con los créditos que están dando vuelta en este momento, claro, a tasas subsidiadas. ¿Cuáles son esos? Los créditos baratos, digamos, falta del plan platita. Bueno, hay algunas líneas baratas
como por ejemplo el crédito a tasa cero, que sigue vigente para todos los monotributistas, el máximo 190.000 pesos, 150.000 pesos, 6 meses de gracia y 12 cuotas para devolverlo. Ya hay 290.000 personas monotributistas que sacaron este crédito. Digamos, el gobierno, acordate, apuntaba a 1 millón. Sí. Van 290.000 y, como decimos siempre acá, con una inflación del 50% anual. Es súper conveniente. Lo que pasa es que debe haber bastantes restricciones porque hay mucha gente que quedó endeudada y demás y no puede, no puede acceder. A ver, sigamos. La segunda posibilidad de crédito barato es para jubilados, para pensionados, para aquellas personas que reciben beneficiarios de la pensión universal. Sí. Los créditos ANSES, ahí tenés hasta 200.000 pesos, máximo 48 cuotas y un costo financiero total del 36% anual. Por eso decíamos que para tarjeta de crédito monotributista, 0% de costo financiero total a 18 meses, 6 meses de gracia. Claro. Súper conveniente. Esto ya de 36% anual, igualmente está por debajo de la inflación, pero los jubilados tienen un costo bastante mayor. Claro. Y finalmente... tenés en los bancos públicos, traje un par de ejemplos nomás, créditos para universitarios y terciarios, también a un costo financiero del 25,6%, son créditos generosos porque son hasta 700.000 pesos para estudiantes que trabajan, hasta 36 cuotas, y los créditos para comprar motos, ahí del Banco Nación, por ejemplo, también por debajo de la inflación. Y después están todo el capítulo que es crédito para pymes, que siguen ahí vigentes, pero para proyectos de inversión entre 200.000 pesos y 15 millones de pesos. Con tasas entre 30 y 35%, también con tasas subsidiadas. Efectivamente. También para los gastronómicos y demás. Claramente, en una economía que tiene 50% de inflación, y hay una expectativa de devaluación muy grande, tomar un crédito a tasa fija bien por debajo de la inflación es conveniente, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de aquellos que tienen ingresos fijos, asalariados y demás, también está la cuestión si estás muy endeudado ya, que me parece que es lo que pasa con algunos monotributistas, y la otra cuestión es si vas a conservar o no el laburo en el futuro, digamos, porque obviamente no tener laburo es un inconveniente después para pagar. Pero crédito en peso a tasa fija por debajo de la inflación, en este contexto siempre es súper conveniente poder acceder. Nos estamos